Ya estamos de vuelta en el 91.7, la frecuencia modulada, que se vea Noticias, primera emisión. Está ya enlazado desde Houston Ramsés Peches, analista energético y financiero. Y como siempre, me da mucho gusto saludarte, Ramsés. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. Gracias, hermano, igualmente. Oye, ¿qué viene para México en el tema de los aranceles? ¿Cómo le va a impactar? Cuéntanos sobre esta nueva geopolítica. Bueno, sobre los aranceles que subió el presidente Trump para todo el mundo, el 15%, hemos de recordar que para México, por el momento, se mantienen sin aranceles todo lo que esté dentro del TEMEC. El acero y el aluminio sabemos que está más del 25%. Y lo que hay que esperar son las nuevas condiciones que ayer en el discurso a la nación que dio el presidente Trump, tiene una mano bajo el brazo, tiene posicionados ciertos aranceles que van a venir. Sabemos que el que acaba de poner del artículo 122 que en Estados Unidos se puede poner es de 150 días, pero yo creo que va a esperar las elecciones de noviembre, va a seguir alargando lo que tiene y en el dado caso que en noviembre llegue a tener la mayoría en ambas cámaras, creo que va a haber un cambio en las leyes y sobre todo en la forma de la parte de los aranceles. Ayer si tuvieron oportunidad de ver el discurso que dio el presidente Trump a la nación, eh, supo jugar mucho, sobre todo con las imágenes y viendo y posicionándose sobre todo al partido contrario, que en su momento dado se refería a él como que no apoyaba lo que el gobierno de Estados Unidos y los Estados Unidos querían. Entonces vamos a ver ciertos cambios en los próximos meses y hay que ver las negociaciones del TEMEC, bajo qué argumento van a estar y sobre todo cuáles van a ser las características que vamos a tener en los próximos meses. Esas negociaciones del TEMEC va a ser lo ancho para Estados Unidos, lo delgado para México y Canadá. ¿Qué visualizas en torno a esto? Creo que va a ser algo ríspido, derivado primero del déficit que se tuvo del 2025, donde se amplió más esta cantidad de déficit. En el 2024 el intercambio que había entre México y Estados Unidos era de 700,000 millones, hoy ya subió a más de 800,000. México tiene un déficit a positivo mayor que comparado con Estados Unidos, es decir, Estados Unidos nos compra más y ya sabemos porque más del 80% de nuestra manufactura, sobre todo la parte automotriz, va hacia Estados Unidos y hay que ver hoy en día con la estrategia que tiene Estados Unidos, que platicamos en su momento, que en su mayoría ya se está cumpliendo. Y hoy, con el discurso del día de ayer, se pone en énfasis que Estados Unidos va a bajar su proporción en el mundo desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tener el sector energético controlado y sobre todo tener hacia el futuro un hemisferio que es el continente americano, en donde vamos a ver ciertos países de América Latina que se van a alinear a Estados Unidos, como ayer lo dijo respecto a Venezuela, que es un gran aliado el día de hoy. Estamos viendo países que se van a reunir el 7 de marzo en Estados Unidos para poderse y alinearse con Estados Unidos. Estamos viendo en Panamá que ya quitaron a empresas chinas ciertos puertos donde se hacía el transcurso, el paso del Océano Pacífico al Atlántico y viceversa. Y estamos viendo ciertas modalidades, como en Perú, del puerto que está en disputa. Entonces, vamos a ver un China mermado en el continente americano y vamos a ver un gobierno, sobre todo de Estados Unidos, que va a estar más fortalecido. La pregunta aquí es, ¿le dará el tiempo al presidente Trump todo esto que está planeando? ¿Lo está planeando como una estrategia político-electoral rumbo a la elección? ¿O verdaderamente tú crees en la visión de desarrollo y progreso de Donald Trump en el sentido de pues eliminar a China, fortalecer América y pues buscar la manera de fortalecer también el dólar? Sí, y eso creo que es bueno que me hace la pregunta porque, a ver, ya vimos que Venezuela ya es un aliado. Estamos esperando a Cuba, los siguientes pasos, y Cuba no hay que dejarlo desde el punto de vista que Estados Unidos es un punto territorial importante. También tiene 4 refinerías que podrían servir para poder fusionar el sector energético. Vemos que Cuba puede producir etanol, que se necesita en las gasolinas, casi el 10% ponen en Estados Unidos y pueden enviar ellos más de 200,000 barriles más o menos por día. Y vamos a ver un centro turístico que va a competir con la Ribera Maya en un momento dado si llega a haber el cambio.
¿Dónde queda China aquí? ¿Existe realmente el concepto de dólar energético o es un concepto político? No, sí existe, y eso es lo que te iba a platicar. Mira, si ustedes se dan cuenta, en febrero China dejó de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, derivado de que causaba una cierta incertidumbre y quiere el gobierno chino empezar a quitar el dólar como una transición económica en toda su comercialización. Seguido empezó a comprar más oro, y el oro debemos de recordar que es el refugio que se tiene en muchos países, derivado de que este se puede mantener estable y tu moneda se puede, protegida con el oro, se puede mantener estable ante cualquier problema o depreciación que puedas tener, sobre todo con el dólar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que Estados Unidos acaba de crear el dólar energético, en donde Estados Unidos, como dijo ayer el presidente Trump, es el mayor productor de petróleo crudo, de gas natural. Tiene una asociación con Europa que a partir del 2028 va a vender gas natural licuado. Y con esto, todas las transacciones que se lleven a cabo se van a necesitar por medio de dólar. China solo compra el 11% del total de las importaciones a Rusia, y esto creo que va a ser una gran desventaja que va a tener China, porque tanto el gas como el petróleo crudo, todo lo va a tener que comprar en dólares. Y países del Medio Oriente, con lo que vimos ayer del discurso de Irán, de las guerras que supuestamente dijo el presidente Trump no se hicieron y que pues, entró Estados Unidos como negociador, vamos a ver una lealtad de países del Medio Oriente para mantener la paz, y sobre todo países que son productores de petróleo crudo en esta zona del Medio Oriente, pues van a tener una lealtad hacia la utilización del dólar, y Europa va a seguir utilizando dólar. Y México, que tenemos que entenderlo, que debemos de empezar a visualizar qué es lo que vamos a hacer, derivado que, de acuerdo a datos del INEGI, en el 2025 solo crecimos 0.8%. Llevamos muchos años que no pasamos del 1%, y esto se está complicando cada día más porque el Producto Interno Bruto de nuestro país no está creciendo. Es decir, nuestra productividad como país no crece, y esto va a estar ocasionando y lacerando cierta cantidad de empleos. Ya lo vimos en el dato del INEGI, que el número de empleadores o patrones está disminuyendo, y esto es un indicio de que no se está generando la misma cantidad de empleos, y todos aquellos que tengan algún empleo son contratados con un salario cuando menos. Te preguntaba Ramsés que justamente este escenario, ¿cómo impacta a los estados petroleros como Tabasco, por ejemplo? Bueno, yo creo que, a ver, hay que explicar lo siguiente para el público. Eh, hace, un, hace en este mes de febrero, que ya está por concluir, Estados Unidos dio licencias para que compañías pudieran continuar trabajando en Venezuela. Esto sugiere que se van a ver unas inversiones en este 2026 de más de 1.400 millones de dólares, que eso es lo que se está proyectando, en donde en forma inmediata van a poder llegar Chevron, que ya sabemos que es de forma inmediata. Tenemos a un Schlumberger y un Halliburton y Baker, que estos posiblemente en corto plazo podían ir. ¿Y qué tendría que, y qué, cómo pegaría a nosotros en la parte de los estados como Reynosa, perdón, Tamaulipas, Veracruz, eh, Tabasco y Campeche? Simplemente que habrían compañías que en su momento dado, que tienen activos y están hoy en nuestro país, y que, no, que están siendo en un momento dado subutilizados por el trabajo que tiene hoy la empresa del Estado, pudieran irse estos activos y dejarnos con un mínimo cantidad solo para cubrir los contratos o los requerimientos que tienen un momento pactados cada una de las empresas. Compañías Chevron, Exxon y todas aquellas que pudieran llegar a administrar un campo en nuestro país, pues ya vimos que en los contratos mixtos que salieron el año pasado fueron compañías nacionales, y hoy lo veo todavía un poco complicado ante la incertidumbre del pago, sobre todo a las empresas que tengan en un momento dado un contrato con Pemex. Entonces, es complicado el panorama, hay que esperar este día viernes, no hay que perdernos el estado de resultados de Pemex que nos van a dar el cierre del 2025, y hay que visualizar cuánto cayó la pérdida, sobre todo, perdón, cuánto cayó el pago, sobre todo a los proveedores, que es básicamente lo que está pasando. Ya lo vimos en Ciudad del Carmen, que hay muchos problemas en cuanto a las pymes. Vemos en Tabasco que también un problema está en las pymes, y en la parte sur de Veracruz y norte también estamos viendo muchos problemas, y qué decir del área donde está Reynosa y todas las actividades que ya está en el cierre. Vimos en un momento dado la semana pasada que la presidenta comentó de la República sobre la utilización del fracking o la fractura hidráulica en nuestro país, que están viendo la forma de hacerlo. Pero a partir del domingo, de lo que sucedió,
ya lo veo muy complicado que nosotros nos metamos en la fractura hidráulica. No por la parte técnica, no por la parte técnica, sino por la parte del sentido de lo que tenemos que visualizar en la utilización de la fractura hidráulica cuando la gente tiene que ir a trabajar en los campos, como por ejemplo en la cuenca de Burgos. Hemos visto que en la cuenca de Burgos en ciertos momentos hay problemas de seguridad. Con lo que sucedió el domingo y ante la incertidumbre de la seguridad que se pueda tener, lo veo muy complicado que podamos desarrollar la fractura hidráulica, sobre todo en las cuencas gasíferas como la cuenca de Burgos, por la parte de la seguridad física. Y qué decir en nuestro estado de Tabasco, que también vimos ciertos problemas y hay que ver cómo vienen, sobre todo en los próximos meses, cómo va a ser el comportamiento. Y hay que entender que el sector energético, los individuos que van a trabajar, ya sea de la parte eléctrica o sector de hidrocarburos, muchos de estos nos vamos o estamos aislados en zonas donde no llega en decir dado la policía o en un momento dado la seguridad, la Guardia Nacional o el ejército, y eso es muy complicado y creo que esto debemos de considerarlo también en nuestro país, que el sector energético tiene que estar protegido porque sin él va a ser muy complicado. Imagínate si a los transportistas más de 200 unidades les quemaron y tuvieron cierto número de fallecimientos en lo que aconteció el domingo, imagínate el sector energético que tiene el riesgo en forma diaria, ¿cómo va a estar protegido? Ramsés, ¿cómo puedes interpretar el discurso el día de ayer del presidente Donald Trump en México? ¿De qué manera le puede impactar esta postura del presidente Trump el día de ayer en este discurso a nuestro país? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves con dudas? ¿Cuál es tu postura? Dicho yo lo que observé ayer, cuando vi la palabra, cuando dijo we, en el sentido de lo que pasó el domingo, cuando dijo we, lo veo como que hay una posición unilateral, es decir, de una decisión de Estados Unidos que necesita posicionar a México como parte de este bloque del continente americano, poder sacar sobre todo a influencia de Rusia, China y en algunos lugares de Irán, como lo vimos en Venezuela y en ciertos lugares, pero vemos que el discurso del día de ayer, sobre todo los datos de inmigración, sobre todo los datos que dieron de lo que cuando dijo we, de lo que pasó el domingo, con lo del Tratado de Libre Comercio, que ellos están tratando de bajar la inflación, con el dato de la gasolina, que en algunos lugares ya está menos de $2 y el máximo está no más de $2.50 el galón. Eso significa que estamos viendo a un Estados Unidos que va a posicionar al continente americano en donde si México no se alinea, nos van a seguir presionando más por Estados Unidos en el sentido tanto de seguridad, sector energético, sector comercial y todo lo que conlleve en la relación bilateral que existe entre Estados Unidos y México. ¿Derivado por qué? ¿México depende de las ventas que hacemos de las exportaciones de Estados Unidos? Sí. ¿México depende de los petrolíferos, gas natural y otros derivados del petróleo? Sí. ¿Dependemos del nuevo comercio que Estados Unidos está haciendo hoy en varias partes del mundo? Sí. Entonces la pregunta aquí, ¿qué tendremos que hacer nosotros para poder sacudirnos sobre todo ese peso de influencia que tiene Estados Unidos? Lo veo muy complicado en el corto plazo y hoy creo, si usted me lo permite, yo creo que deberíamos estar posicionándonos en sobre todo cómo cambiar la perspectiva que tenemos en nuestro país de que dependemos mucho de la manufactura, es decir, el ensamblado de otras tecnologías. Hoy el sector de energía, que es la parte de eléctrica y hidrocarburos, está posicionado en las dos empresas del Estado. Pero la pregunta aquí es, ¿de dónde vamos a sacar más dinero ante los cambios radicales que se están viendo? Y hoy que el presidente Trump, la semana pasada, también abolió las normas o las regulaciones que habían de la atención energética de Estados Unidos y volviendo a posicionar a los combustibles fósiles como parte fundamental de los combustibles. Y en México, pues estamos observando que estamos dejando de producir. Yo sé que vamos a aumentar la cantidad de energías renovables, pero cuando me meto en Estados Unidos y hago la revisión, Estados Unidos, como dijo ayer el presidente Trump en el discurso, los centros de datos van a tener sus propias plantas de generación de electricidad y muchos de estos centros de datos van a utilizar la energía nuclear, cosa que en México no veo, y esto es un gran problema en el corto y en el mediano plazo que vamos a tener en este país. Finalmente, y regionalizando la pregunta, ¿cómo ves el futuro de la refinería Olmeca y esta política energética en México? ¿Qué futuro le ves
a esta refinería. Hoy puedes concluir que fue una buena inversión, que valió la pena invertir tanto dinero en esta refinería, o sigues teniendo dudas. Desde el punto de vista, Pemex fue el ganón, porque no tiene que devolver el dinero. El que perdió fue la nación porque ese dinero salió de un presupuesto. Esta refinería, de acuerdo a los datos que estoy viendo, de las 6 que están, aunque le están dando mantenimiento, no van a incrementar su porcentaje de utilización y esto crea que la refinería Dos Bocas va a poder sustituir algunos volúmenes de otras refinerías que no producen, pero la refinería Olmeca no va a dejar de importar combustibles, vamos a seguir importando combustibles. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tenemos que importar mayor cantidad de diésel, porque dentro del TEMEC dice y reza que tenemos que utilizar diésel de bajo azufre, cosa que en nuestro país no producimos no más que el 30 al 40%, el resto lo vamos a tener que importar. Y la refinería Olmeca, dentro de un contexto local, urge que se pongan centros de monitoreo en la periferia, se pongan centros de monitoreos en Villahermosa y sus alrededores, porque debemos de entender que cuando esté en su máxima capacidad de utilización, esta refinería 90%, y esperando que el control, sobre todo de los productos que salgan y las emanaciones de gas y todo lo que conlleva en su proceso, esté controlado, y es necesario determinar cuáles son las partículas que llamamos PM2.5, PM2. Y PM2.10, están hoy en la atmósfera. Y este centro de monitoreos que se pueden poner a lo largo y ancho del estado también nos va a ayudar porque todos padecemos mucho porque hay muchos centros de basura a cielo abierto. Viene mayo y épocas de calor y vemos que hay ciertos incendios y esas cantidades de partículas suspendidas llegan a nuestros pulmones y es urgente que se pueda hacer una modificación de los centros de acopio de basura. La forma como va a estar la refinería, los mecheros que estamos observando, que se ha incrementado su cantidad de quema que se está haciendo del gas, pues tener un centro de monitoreo que puedan decirle a la población qué calidad tenemos del aire, sobre todo. No por ver el cielo azul quiere decir que tenemos un aire limpio. Eso lo puedo ver en la Ciudad de México. A veces hay el cielo azul y vemos que hay ciertos problemas de contaminación. Entonces hay que entender también que en nuestro estado estamos copados por Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, tenemos mecheros en Dos Bocas, tenemos centros de almacenamiento en Dos Bocas, tenemos la refinería de Dos Bocas, tenemos pozos productores a lo largo y ancho de todos nuestros municipios y es urgente poner centros de monitoreo que hay algunos, pero no son la totalidad que se necesita para poder tener y saber cuál es la calidad del aire, determinando que Paraíso debe de estar monitoreando porque es donde está la mayor cercanía. Recordemos que Paraíso llegó primero y la refinería llegó después. Ramsés Pech, como siempre, un gusto platicar contigo y qué bueno que nos orientas sobre estos temas energéticos y financieros. Seguimos en comunicación para otra conversación. Gracias, que tengas buen día. Buen día. Esta entrevista, conversación, la pueden ver en nuestro portal de YouTube XCBA Tabasco. Volvemos.